Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy lunes 15 de agosto. La lección se titula En el nombre de Jesús. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, oh Dios, su santo nombre. Venimos en este nuevo amanecer, agradecidos por su amor, por su misericordia, por la vida que nos concede. Gracias, porque en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, usted nos otorga ricas bendiciones. Gracias porque a través de Él tenemos el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. En esta mañana suplicamos sabiduría para estudiar, para recibir el mensaje de parte del Espíritu Santo, que nos conforte para vivir el día de hoy en victoria y poner en alto el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Todo lo suplicamos sin merecer nada. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de pedir las cosas, cualquiera que sea, en el nombre de Jesús? ¿Qué tiene ese nombre? ¿Qué significa ese nombre para mí? Porque dice la lección en el nombre de Jesús, y lo dice en Juan 14:14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Por qué le dice el Señor Jesús a sus discípulos? ¿Por qué ha quedado allí escrito para nosotros hoy? Porque, como dice el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, solamente en el nombre de Jesús, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Recordemos, el Señor Jesús estaba por regresar de donde Él vino.
cuando les está diciendo estas palabras a sus discípulos. Jesús, como dice allí, no estaría mucho tiempo más con los discípulos. Quien había sido su apoyo y aliento se iría al cielo. Y los discípulos comenzaron a sentirse confundidos e impotentes, porque el Señor les había dicho: es necesario que yo me vaya. Tengo que regresar de donde vine. Pero les dijo: no dejaré huérfanos, sino que mandaré a otro Consolador que esté con vosotros todos los días. Por eso vemos aquí San Juan comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Cuando le dice no se turbe vuestro corazón, no se altere, no se angustien, no estén intranquilos, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? O sea, ¿creéis en el Padre? Creed también en mí, porque el Padre y yo uno somos. Luego sigue diciendo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O sea, muchas viviendas, muchas mansiones, muchos aposentos. Hay muchas. Hay suficientes para todos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Si las moradas ya están, los aposentos o las mansiones ya están, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo fue a preparar allá al cielo? Porque Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es lo que necesita preparación para que esas mansiones sean ocupadas? Lo que necesita preparación soy yo. Es mi carácter, que es lo único que voy a heredar de este mundo. Y eso es lo que Él ha ido a preparar, siendo Él mi sumo sacerdote, siendo Él mi abogado, siendo Él mi intercesor ante el Padre. Y si me voy, dice, y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así es de que Él se va a preparar. Él va a trabajar desde allá por mi carácter, para pulirlo a través de los diferentes crisoles que Él me pondrá, para que asemeje su vida, su imagen, que se refleje su imagen en mí, para que pueda salir como oro refinado. Y si me voy y os preparo lugares, vendré otra vez
y os tomaré a mí mismo. Así es de que el Señor, hoy con los diferentes crisoles, lo que está haciendo es preparándome para ir y morar en esas mansiones que ya están allá. Y dice, y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Conocéis el camino. Debemos conocer el camino. Debemos conocer a Jesús. ¿Y cómo le voy a conocer? Caminando con Él, conociéndole a través de su palabra. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es de que Jesús es el todo que yo necesito, es el todo que tú necesitas conocer, amar, seguir y servirle. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el puente. Él es el camino. Así que, hermano, hermana, conozcamos. La palabra conocer es más que tener una idea de Jesús. Conocer es actuar como Él actuó, vivir como Él vivió aquí en la tierra. Él nos dice: ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también lo hagáis. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿por qué debemos pedir en el nombre de Jesús? Si usted cada vez que ora pide en el nombre de Jesús, es porque el nombre de Jesús es lo que ha quedado para que nosotros, por medio de la fe, confiemos en sus promesas y le pidamos a Él, porque Jesús, Él es Dios
que estuvo con nosotros. Ahí nos lo dice en el libro de San Juan, en el capítulo 1, cuando habla de que el Señor Jesús dice: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Luego dice en el verso 14: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre. Jesús, ese nombre, es todopoderoso porque es el nombre del Verbo, el que vivía en la eternidad con su Padre, pero por amor a la humanidad que había caído en desobediencia, Él, por amor, aceptó venir a esta tierra, vivir una vida de obediencia como humano a la voluntad de su Padre, vivir en obediencia a la santa ley de Dios y dar su vida por nosotros pecadores. Así es que Él se hizo hombre y vivió en medio nuestro, no como Dios, sino como un humano, dependiendo de su Padre. Él no dependía de sí mismo, sino que dependía de la voluntad de su Padre. Así nosotros debemos de vivir hoy en esta tierra, no dependiendo de uno mismo, sino dependiendo de Cristo. Y de esa manera podremos salir victoriosos, porque no voy a depender del yo, sino voy a depender de la voluntad de Jesús. Así es de que el Hijo de Dios, estando aquí en la tierra, nos dio ejemplo y cargó en su cuerpo. Él llevó sobre su cuerpo, en su cuerpo, los pecados de todos nosotros sobre el madero. Murió por mis pecados. Así es que, y Él no solo murió, sino que Él resucitó, venció la muerte por nosotros. Ahora, todo aquel que cree en Jesús, o sea, la palabra creer es amarle, es obedecerle, es esperarle. Así es de que si yo creo en Jesús, Él va a purificarme, va a trabajar en mi carácter a través de los diferentes crisoles, para que cuando Él se manifieste por segunda vez, esté listo para ir con Él. En el nombre de Jesús, Él es el Mesías, Él es mi Salvador, Él es Dios con nosotros. Como sigue diciendo la lección, cuando pedimos en el nombre de Jesús, podemos estar seguros de que toda la maquinaria celestial está obrando en nuestro favor. Cuando dice toda la maquinaria,
todo lo que hay ahí en el cielo, los santos ángeles, son ministradores para ayudarnos en nuestro diario vivir y que vivamos el día a día en victoria para Cristo Jesús. Quizás no veamos a los ángeles actuar a nuestro alrededor, pero allí están. Son enviados desde el trono celestial en el nombre de Jesús para atender nuestras peticiones. Los santos ángeles de Dios también hacen una labor ahora en nuestro favor. A veces, cuando oramos en el nombre de Jesús, abrimos los ojos y esperamos que todo sea diferente a nuestro alrededor, pero todo sigue igual. No obstante, aunque el poder de Dios puede llegar con un efecto dramático, como cuando Jesús calmó la tormenta, también puede llegar en silencio, sin que nadie lo note, como cuando el poder de Dios sostuvo a Jesús en el Getsemaní. Quizá no suceda nada dramático de repente, pero eso no significa que Dios no esté obrando en favor de nosotros. Así es de que lo que tenemos que hacer es confiar en el Señor Jesús. Pedir. Él nos dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y nosotros debemos de pedir en el nombre del Señor Jesús, porque el nombre de Jesús es todopoderoso. Y nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 2, verso 5, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Debemos de pedir en el nombre de Jesús porque Él es nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Mire lo que nos enseña el espíritu de profecía. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. En el nombre de Cristo han de permanecer siguiéndole delante de Dios. Por el valor del sacrificio hecho por ellos, son estimables a los ojos del Señor. A causa de la imputada justicia de Cristo, son tenidos por preciosos. Por causa de Cristo, el Señor perdona a los que le temen. No ve en ellos la vileza del pecador. Reconoce en ellos la semejanza de su Hijo en quien creen. El Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. ¿Quiénes somos nosotros? Porque dice allí, el Señor se chasquea, se entristece cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. ¿Qué valor nos ha atribuido Él? Él nos dice que somos príncipes y princesas, hijos
del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso debemos de vivir a la altura de su nombre, de ese llamado a ser príncipes y princesas de Él. Dios quiere que así nos veamos. De lo contrario, dice, no hubiera mandado a su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Tiene empleo para ella y le agrega cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Eso está en el Deseado de todas las gentes, página 621. Al hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viva no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que lo acepta meramente como Salvador del mundo, no podrá nunca reportar sanidad al alma. La fe que salva no es un mero reconocimiento intelectual de la verdad. Aquel que aguarda hasta tener conocimiento completo antes de querer ejercer fe, no puede recibir la bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo. Tenemos que creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal, la que se apropia de sus méritos para nosotros mismos. Muchos estiman la fe como una opinión, pero la fe salvadora es una transacción por la cual aquellos que reciben a Cristo se unen a Dios por un pacto. La fe verdadera es viva. Una fe viva significa un aumento de vigor, una confianza implícita por la cual el alma llega a ser una fuente vencedora. Eso está en Obreros Evangélicos, página 274. Los discípulos se reunieron para presentar sus pedidos al Padre en el nombre de Jesús. Sabían que tenían un representante en el cielo, un abogado ante el trono de Dios. Con solemne temor reverente se postraron en oración, repitiendo las palabras impregnadas de seguridad. Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Extendían más y más la mano de la fe con el poderoso argumento: Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, como dice Romanos 8:34. Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Al recordar las palabras que Cristo les había hablado antes de su muerte, entendieron más plenamente su significado. Cuando meditaban en su vida pura y santa, sentían que no habían trabajado demasiado duro, ni sacrificio demasiado grande, si tan solo pudiesen ellos atestiguar con su vida la belleza del carácter de Cristo. Eso está en los Hechos de los Apóstoles, página 29. Así que, hermanos, como nos dice, vuelve a leer, dice al final de la lección, volvamos a leer San Juan 14, del 1 al 14. Mientras lees, imagina que Jesús te está hablando directamente, cara a cara. ¿Qué esperanza y ánimo puedes obtener de estas promesas? Al mismo tiempo, pregúntate, ¿qué cosas de mi vida podrían obstaculizar el cumplimiento de estas promesas en mí? ¿Qué cambios debo proponerme hacer en mi corazón, en mi mente? Debe haber una transformación en mí, en ti, porque Él ha ido a preparar lugar para que cuando Él vuelva, estemos con Él.
Pidamos su ayuda. Depositémonos totalmente en Él. Y Él obrará en cada uno de aquellos que por medio de esa fe viva se acerque al trono de la gracia. Hagamos eso y el Señor nos bendecirá. El Señor nos preparará para que estemos con Él en aquel día. Que pasen un feliz día, hermanos. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.